Hola amigos, pero miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos una figura de un triángulo y tenemos que encontrar el área sombreada azul. Como siempre, puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el área de este triángulo para luego restarle estas áreas que tenemos en blanco y así obtener el área sombreada. Para encontrar el área del triángulo necesitaríamos la altura del triángulo utilizando Pitágoras. Pero también hay otro método, hay otra fórmula para encontrar el área de un triángulo como este. Si se dan cuenta, pues de aquí hasta aquí es 3 metros y también acá 3 metros. Entonces serían 6. Y este lado también 6 y este lado también 6. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo equilátero. Entonces, como es un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales, sus ángulos también van a ser iguales. Entonces, este ángulo va a medir 60 grados, este ángulo también 60 grados, y este ángulo de acá también 60 grados. ¿Por qué? Porque sumados todos los ángulos de un triángulo deben darme 360, 180 grados. Entonces, pues sumados este con este me dan 180 grados. Listo. Para los triángulos equiláteros existe esta fórmula de aquí. Área de un triángulo equilátero es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que el área de un triángulo equilátero va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicada por el lado al cuadrado. ¿Y cuál es el lado de este triángulo? Pues tenemos 3 aquí y 3 acá, serían 6 metros. Y esto está al cuadrado. Muy bien, tenemos que el área es igual a la raíz. Aquí vamos a poner primero este 6. 6 al cuadrado me da 36. Luego vamos a poner la raíz cuadrada de 3 y al final ponemos metros al cuadrado. Muy bien. Todo esto sobre 4, ¿sí? Sobre este 4 de aquí. Tenemos entonces que el área del triángulo es igual. Y por aquí podemos simplificar, la cuarta 1 y la cuarta de 36 es 9, porque 9 por 4 me da 36. Entonces el área de este triángulo va a ser 9 raíz de 3 metros al cuadrado. Fantástico, hemos encontrado ya el área del triángulo de una forma muy sencilla. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Devolvamos entonces los colores. Necesitamos encontrar esta área de aquí y esta área de acá. Esta parte de aquí es una parte de un círculo. Fíjense, un círculo tiene 360 grados, ¿sí? Y si estamos hablando de 60 grados, quiere decir que tenemos una sexta parte del círculo, ¿no? Porque si dividimos los 360 grados para 6, es decir, para 6 partes, nos da 60 grados. ¿Se dan cuenta? Entonces esos son los 60 grados que tengo aquí. Lo que quiere decir es que es una sexta parte de un círculo. Fíjense, si continuamos, pues esto sigue por acá, así, ¿no? Y completa el círculo. Bueno, me salió feo el círculo, pero para que se entienda la idea, ¿no? Vamos a borrar. Entonces, como sabemos que tenemos una sexta parte, todo esto de aquí va a ser una sexta parte del círculo, ponemos por aquí, área de un sexto de círculo. Esta es una simbolización, nada más. No es un cero, es un círculo. Entonces, la sexta parte de un círculo lo vamos a simbolizar así. El área del círculo es pi por radio al cuadrado, pero como estamos hablando de un sexto, entonces dividido para 6. Tenemos que el área del sexto del círculo va a ser igual a pi, y el radio, ¿cuál será? El radio pues es 3, porque desde aquí hasta aquí son 3 metros, son estos 3 metros que tenemos aquí. Por lo tanto, entonces ponemos aquí 3 al cuadrado, y todo esto son 3 metros, ¿no? Vamos a poner de una vez las unidades. 3 metros al cuadrado y todo sobre 6. Entonces tenemos que el área del sexto de círculo va a ser igual. 3 al cuadrado es 9, luego ponemos pi y al final vamos a poner los metros al cuadrado. Muy bien, todo esto sobre 6. Por aquí podemos simplificar. Tenemos la tercera de 6 es 2 y la tercera de 9 es 3. Entonces tenemos que el área del sexto de círculo va a ser igual a 3 pi metros al cuadrado medios. Muy bien, tenemos esta área, pero nos falta tener esta área también. Pero muy sencillo, simplemente necesitamos multiplicar esta área por 2.
Entonces, finalmente ya podemos obtener el área sombreada, el área azul, ¿no? Que es igual al área, el área sombreada va a ser igual al área de todo el triángulo, menos 2 veces esta área de aquí, 2 veces el área del sexto de círculo, ¿no? Entonces, esta sería el área sombreada. Vamos a ver, tenemos que el área sombreada va a ser igual, el área del triángulo es 9 raíz de 3, y estos metros al cuadrado vamos a ponerlos al final, menos 2 veces el área del sexto de círculo, que sería entonces 2 por 3 pi sobre 2. Los metros al cuadrado los ponemos al final. Por aquí podemos simplificar este 2 con este 2 y simplemente nos queda 3 pi. Vamos a borrar esto y ya sabemos que nos queda 3 pi. Entonces nos queda por aquí 3 pi. Encerramos todo entre paréntesis y ahora sí ponemos metros al cuadrado. Fantástico, y hemos encontrado la solución de nuestro ejercicio. El área sombreada es esta de aquí. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.